Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Víctor de GurusApp. Somos un software de inteligencia artificial que lo que hacemos es contestar el customer support de los tickets de nuestros clientes potenciado con la data de su base de datos en tiempo real. Entonces, esta semana, bueno, la semana pasada más bien, nos enfrentamos a un problema que es que nuestro prompt base con el que empezábamos a contestar empezó a escalar muchísimo y empezamos a tener como diferentes plantillas con las que generar una misma respuesta para una misma problemática y luego mucha información de SQLs que se lanzaban en tiempo real a base de datos para extraer información y luego formatear todo eso y generar una respuesta, ¿vale? Entonces le dimos una vuelta bastante grande a esto y vengo un poco a contar los aprendizajes. Nosotros estamos intentando de alguna forma en todas las piezas de contenido que liberamos compartir todo lo que vamos aprendiendo, incluso algo tan importante como el System Prompt que nosotros utilizamos dentro de GurusApp. ¿Vale? Entonces, bueno, vengo a enseñaros, por ejemplo, el System Prompt que teníamos antes, ¿vale? Y cuál es el cambio grande que hemos hecho para empezar a utilizarlo en gran medida. En este caso os explico, ¿vale? Estamos utilizando el Playground, podríamos hacer la petición por la API, pero creo que se vea bastante más claro en el Playground. Y estoy poniendo la temperatura a 0 y los tokens al máximo. Entonces, en este punto, el System Prompt que utilizábamos hasta el momento tenía unas instrucciones muy básicas de intenta mantenerte lo más pegado a las instrucciones que te voy a dar a continuación para responder al usuario. Y aquí lo que hacíamos era pasarle una plantilla. Esta plantilla es una plantilla bastante compleja, ya que tiene una serie de condicionales, que es como funciona GurusApp. Al final, la data hace como una especie de árbol de decisiones y con eso podemos generar una respuesta, ¿vale? Pero bueno, aquí lo importante es que le damos una serie de condicionales escritos en texto y una serie de datos, ¿vale? Por ejemplo, context info, usuario de email. Bueno, aquí hemos normalizado la data para no mostrar ninguna información a ningún cliente. Y luego, por ejemplo, la información que venía directamente de la base de datos, con un asunto y, bueno, algo más de info, ¿vale? Esto, ya digo, es un prompt de los que consideramos complejos. Voy a ejecutarlo, ¿vale? Esto viene en esta parte. Me tengo que bajar aquí abajo, ¿vale? Entonces tenemos arriba el System Prompt y tenemos aquí abajo la respuesta del usuario. Entonces, ahora lo que vamos a ver es cómo esta respuesta es una respuesta errónea, porque el sistema está diciendo que no consigue encontrar reservas activas, cuando nosotros en la data que le estamos aportando, en esta data, lo que le estamos dando es precisamente reservas activas que tiene el sistema. ¿Vale? Entonces aquí hay un claro problema de lo que solemos entender como una alucinación. Por en este caso, exceso de información, si nos ponemos muy técnicos, el modelo no está siendo capaz de mantener la atención en todo el texto, entonces pierde el contexto. Encima el prompt no es muy explícito y no ayuda al modelo a tomar una buena decisión, ¿vale? Entonces aquí el aprendizaje ha sido algo que a algunos de vosotros a lo mejor os parece súper obvio y a algunos os ayuda como nos ha ayudado a nosotros, ¿vale? Pero es cambiar el formateo de esta información, ¿vale? Como veis aquí más o menos había pues context info, tal, delimitado de alguna forma. Pues en base un poco a dos cosas. Primero, el anuncio, por ejemplo, de Reflection y entendiendo un poco como Reflection 370B, aunque luego fue un poco un plus, pero cómo ese modelo pasaba la información y cómo hacía esta especie de XML. Y luego en el anuncio la semana pasada de lo que es O1 y en las guidelines que especificaban que si marcabas el contenido en XML iba a funcionar mucho mejor, pues le dimos una vuelta a todo eso y entonces cambiamos nuestro System Prompt por un prompt basado en XML. Y el resultado ha sido demoledor, vaya. Voy a limpiar esta parte, ¿vale? Y vamos a lanzar la petición mientras vemos el resultado, ¿vale? Entonces, si os fijáis ahora, la respuesta no es la de antes. La de antes es, perdona, no te puedo ayudar. Y ahora, con la misma información, es el mismo prompt, pero cambiando los delimitadores, el sistema está entendiendo, primero, siguiendo todas las normas que estaban especificadas dentro de ese prompt, esa macro que llamamos muchas veces para tomar la decisión correcta, y luego además le está diciendo que esta es la información de reserva. ¿Vale? Es muy importante que la información era la misma. Lo único que ha cambiado es la forma de delimitar la información. Si echamos un ojo al System Prompt de GurusApp, lo que tenemos es un prompt genérico con un System Prompt, que esto es lo que el sistema tiene que mantener todo el rato como normas generales. Luego tenemos una serie de posibles templates para generar la respuesta. En este caso tenemos una template. Esta template tiene una condición, que es si la información de la base de datos tiene un tour buqueado,
entonces contesta con esta información, contesta con este texto. Y aquí dentro, aparte de contestar, lo que hace luego es recorrer toda la información que hemos sacado de la base de datos e ir poniéndola aquí directamente para formatear la respuesta. Si por otra parte, y aquí tenemos el else, que es si no hemos encontrado data, que es donde estaba yendo antes el modelo, contesta directamente con este template, que es, oye, lo siento, pero no te puedo dar una respuesta, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, tenemos la información. Tenemos tipos diferentes de información. Alguna que llamamos información de contexto, como la hora actual. Otra que es información sobre el ticket que nos llega, el email, el sender, todo este tipo de cosas. Y luego información de la base de datos. En este caso tenemos dos SQLs. Una SQL que es directamente información del usuario y otra SQL que habla sobre el siguiente tour reservado, ¿vale? Pues simplemente con haber pasado este prompt que os enseñaba al principio a un prompt con XML, hemos conseguido aumentar muchísimo la calidad de las respuestas y reducir enormemente las alucinaciones o en este caso la pérdida de atención o de razonamiento del modelo. Entonces creo que es un aprendizaje súper chulo que como siempre intentamos no mantenerlo solo dentro de nuestro equipo, dentro de GurusUp, intentar compartirlo y si os mola este tipo de vídeos ayudarnos mucho con comentarios, con este tipo de cosas porque nos ayudáis a motivarnos a seguir grabando y que entendamos que tiene sentido que aportemos esto a la comunidad, estos aprendizajes que la mayoría de las empresas se lo quedan para ellos, pues que tenga sentido de alguna forma que nosotros hagamos esto para poder compartirlo y poder enseñarlo. Así que nada, estamos en contacto y nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta luego.